Licenciado, compañeros, muy buena tarde. En esta hora vamos a exponerles un documental, el cual se desarrollará en 4 temas. El primer tema, la venganza privada. Es un tema muy profundo, ya que en esta encerraba que las partes llevaban a conciliar entre ellas mismas. En ningún momento intervenía lo que se llama hoy en día un juez. Únicamente se conciliaba y las partes llegaban a un acuerdo. Ese era lo que hoy conocemos en la antigüedad como la venganza privada. La venganza de sangre consistía en ojo por ojo y diente por diente, la famosa ley del talión, conocida como en el Imperio Romano, o creada en el Imperio Romano. Esta era la pena de muerte, ejecutada por sangre. La persona asesinada era asesinada. Hoy en día conocemos el Código Penal como la pena de muerte. Asimismo, el otro tema que mis compañeros desarrollarán será lo que es la venganza pública. La venganza pública, ahí sí interviene lo que conocemos como un juez o mediador entre las partes, el cual con testigos o con pruebas daba una sentencia o un veredicto. Este veredicto era aplicado cuando se comprobaba o se comprueba a las partes sobre el delito cometido. El juez dictaminaba y daba la sentencia. Asimismo, el otro tema que desarrollaremos en este documental se trata de los sistemas procesales o el famoso sistema procesal, que viene a la redundancia. Es el que protege los juicios o las penas aplicadas en el proceso, ya que no se podían violar, y al ser violadas interviene lo que es el famoso sistema procesal o sistema penal, que mis compañeros a continuación desarrollarán, esperando que este tema sea de profundo y agrado para enriquecer nuestros conocimientos como estudiosos y futuros profesionales del derecho. A continuación, venganza privada. Antes de enfocarnos en el tema, recordemos que estamos estudiando lo que es historia del derecho. ¿Qué entendemos por venganza? Venganza significa que el hombre, mediante una agresión recibida, obtenía satisfacción mediante otro acto violento. Esto significa que si alguien viene y me lastimaba, pues venía yo, devolvía el favor lastimando a esta persona. En ese tiempo, la respuesta era primitiva hacia los crímenes. ¿A qué se refiere esto? A que no habían leyes, nada estaba normalizado, y eran las mismas familias, las mismas tribus, los mismos clanes, quienes hacían justicia con sus propias manos, viéndola para ver el... Y continuando con el tema, pues entendemos, como les dije, va a ser un salto a la barbarie. Esto significa que la venganza primitiva pues llegó a un conflicto muy grande, que ya todo se salió de control. Pues pasó, mediante el tiempo pasó, surgió lo que era la ley de Taylor, lo cual era necesaria. Más que todo, esta ley lo que hacía era moderar el tipo de castigo que se le iba a dar a ciertas personas. Y pasando el tiempo, pues el ofendido y el agresor tenían un representante que eran quienes acordaban o conciliaban el tipo de castigo que se le daría a las personas. En conclusión, la venganza privada consiste en devolver el daño recibido hacia otra persona, pero en esta época los hacía el ofendido o la familia, lo cual no estamos tan lejos de nuestra realidad, ya que en nuestros tiempos podemos darnos cuenta que existen venganzas por muchas cosas, por muchas situaciones, y volvemos a la era primitiva, y se mira ya de esta manera. Pues ya no, pues las personas ahora tenemos normas, tenemos leyes, tenemos instituciones, empleados públicos que son los que rigen el tipo de castigo o la pena que se le va a dar a la persona. Pero incluso las personas hoy en día, hay quienes que hacen venganza con sus propias manos, como lo decimos, ¿va? Y como se refiere a la ley de Taylor, ojo por ojo, diente por diente.
Más que todo sería solamente eso. Compañeros, gracias por su atención. La venganza de sangre consiste en el castigo de los delitos de sangre, o sea, los homicidios, las lesiones o cualquier otro tipo de ofensa de parte de la familia contra el agresor. Es decir, la familia toma posesión de venganza en contra de quien ha cometido esta agresión. Esto abarca que juntamente la familia con el agresor se podría decir que se pueden reunir en contra de la voluntad del agresor en determinado lugar y al mismo tiempo estarlo maltratando, estarle haciendo cualquier tipo de actividades contra de él, ya sea psicológico o físicamente. Se pueden dar varios ejemplos. En uno de los lugares donde yo he estado presente y he sido testigo de que ocurren estas actividades es en Santa Cruz Barías. Ahí, a pesar de que el problema empieza privadamente, llega a expandirse públicamente, no importando el lugar en donde se esté realizando este tipo de venganza. Esto es una manera de demostrar lo que es la pena de muerte de las antigüedades, porque se ha llevado a cabo y se ha tomado los ejemplos antiguos y en determinadas partes del mundo se están ejerciendo todavía este tipo de venganzas, como quienes se mencionan que han estado practicando eso son los grupos primitivos extendidos en diferentes partes del mundo. La venganza pública consistía en castigar a las personas en público, o ya sea que fueran llevadas frente a un representante de la comunidad, quienes lo castigaban con los azotes, con la horca, con la decapitación y con algunos otros métodos de tortura. En la actualidad esto ya no se da. El acusado tiene derecho a tener un proceso judicial en el cual participa el juez, el abogado y el acusado, a quien se le presentan evidencias o testigos para que así determinen su culpabilidad o inocencia. Esto se hizo a fin de poder mantener el orden social. En algunos otros lugares sí se lleva todavía lo que es la venganza pública frente a todos, ya que en algunos lugares lo que hacen es linchar, quemar, o ya sea que les pongan algún castigo para poder estar absueltos de lo que hicieron. Pero más o menos, más que todo, ya esto ya no se da. Ahora es frente a un juez, un abogado y el acusado. 3. El surgimiento de los sistemas procesales se basa o se revelan junto con los temas antes definidos, que es el tema de la venganza privada, la venganza pública y la venganza de sangre. Un sistema procesal es un derecho procesal penal que se encarga de proteger o de cubrir todos los intereses jurídicos, que son normas, que son conocimientos basados en una ley. Un sistema procesal es el encargado de actuar conforme a una sanción, siempre y cuando uno mire si es violentada esa sanción conforme a una acción o un actuar de una persona, que es una forma en la cual se determina un sistema procesal. Un sistema procesal se rige en espacio, tiempo e historia. En espacio es toda aquella información que nosotros estamos recopilando para ser ejecutada esa sanción, y el tiempo es un tiempo determinado en el cual nosotros tenemos que ver esa información para poder sacar una conclusión y llegar a un acuerdo. La historia es una característica fundamental en el cual se da a fundar lo que es el sistema procesal. El sistema procesal es de forma política y cultural. Son formas que hacen que el sistema procesal tenga aspectos diferentes, como por decir que durante el transcurso se dio un proceso procesal que es el proceso de enjuiciamiento, el sistema acusatorio.
que es uno de los sistemas que se encarga de acusar a la persona que hace esa acción conforme un actuar, y que es uno de los primeros que se terminó en el tiempo antiguo. Quiere decir que son tiempos relacionados en una era preclásica, en una era antigua, y que en un determinado tiempo ese sistema desapareció y surgió un nuevo sistema de enjuiciamiento, que es el sistema inquisitorio y el sistema inquisitivo. Esto ha sido todo por hoy, compañeros. Se les agradece por su atención. Gracias.